Continuamos con el desarrollo de conferencias en el marco de la conmemoración de la Reforma Protestante. Cada una de las participaciones han sido de mucha bendición. Ahora, el Dr. Jesús San Pedro, director de la Maestría de Liderazgo de Mid Christian University, expondrá con nosotros otra de las solas de la Reforma, solo Cristo. El Dr. San Pedro posee una licenciatura en Administración Comercial de la Universidad de Carabobo, Venezuela. También una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Regent en Virginia, Estados Unidos, y cursó su doctorado en Liderazgo Estratégico en la Universidad Regent en Virginia, Estados Unidos. Es además miembro de la Federación Internacional de Coaching, miembro de la International Leadership Association de Estados Unidos y es miembro fundador del Consejo Global para la Teología y los Negocios de la Alianza Evangélica Mundial. Es egresado del programa REACH del Seminario Teológico de Dallas y además es autor de diferentes libros en los cuales desarrolla la temática del liderazgo transformacional. Les invitamos a que puedan estar con nosotros y que puedan presenciar esta conferencia que sin duda será de mucha bendición. Que el Señor les bendiga. Hola, saludos. Soy Jesús San Pedro desde Oklahoma City y quiero comenzar preguntándoles ¿cuántos de ustedes se saben esta canción que dice solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él? A ver, esto estuvo de moda en los años 80, así que si alguno de ustedes no lo recuerda, como quizá en el caso mío, mi cristiandad empezó a partir de mis 21 años de manera contundente, certera, comprometida. Así que yo no crecí en ese coro, pero la mayoría de los que estaban antes seguramente sí lo recordarán. Quiero decirles que hoy mi tema o lo que voy a tener la oportunidad de compartir tiene que ver con solo Cristo. Y en este ámbito de los 5 postulados de la Reforma Protestante que tomó lugar en el siglo XV, este es una de las 5 solas. Entre otras están la sola gracia, la sola fe, la sola escritura y solo a Dios gloria. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre solo Cristo. Se les llamó solas porque no se quería que estuviesen acompañadas cada una de ellas con nada más. Es decir, que estuviesen solas. Quiero poner primero que nada un contexto histórico esto de la Reforma antes de entrar a solo Cristo. Y bueno, nos paramos en el año cerca de 1500, donde la era medieval, que por cierto duró aproximadamente entre el año 500 y 1500, los historiadores hablan que en esa época pareciera que no pasó nada de suma importancia en la humanidad. Ahí, cuando decimos que no pasó nada de importancia es que se mantuvo relativamente estable todo. Hay algunas cosas importantes como, bueno, primero decir que antes de esa era estaba lo que fue conocido como la Edad Antigua o la Era Antigua, que se caracterizó por la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Y luego esta etapa vino después de la etapa de la Edad Media, vino la Edad Moderna, que fueron o yo diría una derivación de la Reforma. Pero bueno, ya vamos a entrar más allá. Esta época, la Edad Media, fue considerada una época de mucha ignorancia, mucha superstición y mucha opresión social. Había un sistema nuevo que se instaló cercano a ese año 500 de liderazgo a través de la monarquía, donde un rey, un estado feudal, que básicamente había los dueños, que eran la nobleza, y los campesinos, que eran el clero, y así se dominaba en la mayor cantidad del territorio conocido y gobernado por estos monarcas. No había una clase media, digámoslo así como lo podemos conocer en el día de hoy, y ahí el cristianismo era algo impuesto por los reyes, digámoslo así, había una alianza entre el reinado y el liderazgo eclesial que se derivó en una religiosidad obligatoria para la gente. Ahí también en esa época se iniciaron las universidades, se retomó mucho la mitología griega, que empezó a fusionarse progresivamente con asuntos de fe. Y en esa época, hacia el final, cercano a los 1500, se suscitó lo que es conocido como la más grande crisis de la iglesia.
en ese momento conocido como la Iglesia Católica Universal. Sin embargo, es difícil distinguir esa iglesia de alguna otra iglesia en términos de fe, porque algunos historiadores, pues bueno, tratan ese tema en específico, pero en ese momento la iglesia ejerció un gran poder sobre los campesinos, sobre la vida política, sobre la vida social, sobre la vida cultural. Los sacerdotes, los líderes de la iglesia, de alguna manera eran personas de la nobleza, es decir, estaban fusionados a ese sistema monárquico y controlaban de alguna manera al pueblo desde allí. Se componía, obviamente, se conocía el liderazgo en ese momento como el Papa, como la figura eclesial de autoridad, y todas las personas que estaban allí, o digamos, el liderazgo se ejercía a través de obispos que tomaban ciertas zonas específicas. Sin embargo, como dice el autor Ren, él habla específicamente que las naciones normalmente nacen estoicas, pero mueren epicúreas. Quiere decir, y no solamente las naciones, las sociedades y ciertas eras tienen sus ciclos, y en particular esto llegó a un ciclo, a un fin de un ciclo que venía gestándose por esos 1000 años, entre el año 500 y 1500, y eso tuvo una implosión. En ese momento lo que ocurrió se le llamó la Reforma Protestante. Y quiero hablar un poco entonces de cómo entran en escena las 5 solas para hablar específicamente de la de solo Cristo. El evento detonante, sin duda, de todo esto fue cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, y en cierta forma daba contexto a la celebración que estamos teniendo, o el recordatorio de esto. La queja principal que existía era que se vendían indulgencias, aunque sin embargo no fue lo único que estaba puesto en escena, y esto arrancó un movimiento que duró luego aproximadamente unos 200 años en desarrollo. Algunos líderes muy sinceros, eclesiales de ese momento, empezaron a cuestionar este asunto de las indulgencias, que no era otra cosa que pagar para poder ser perdonado por pecados. Era un mecanismo redentor, pero de alguna manera también estaba contribuyendo con el sostenimiento y la construcción de obras de parte de todo el liderazgo del momento. Entonces, esas 95 tesis que fueron plasmadas allí, si lo vemos de manera objetiva, era como un poquito complicado recordarse de 95 cosas. Entonces, para que el pueblo, que no tenía acceso tanto a la educación como hubiese sido idóneo, necesitaba una forma quizá más fácil de entender. Por lo tanto, el liderazgo se ocupó de plasmarlo de una manera más sencilla, y de ahí salen estas 5 solas. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo. En mi natal Venezuela, en una oportunidad, a un niño de escasos recursos que tenía hambre, le preguntaron: hijo, ¿para ti qué es específicamente experimentar aprecio? ¿Cómo tú definirías aprecio? Entonces él piensa y dice: aprecio para mí es cuando alguien me da una arepa para comer. Y entonces la persona dijo: wow, qué interesante. Pero ¿y qué significa para ti amor? Bueno, amor es cuando alguien a esa arepa le pone un poquito de queso, de pollo, de mantequilla, con un cafecito y con un juguito de naranja. Eso sí es amor, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero decir es que para las personas entender conceptos incluso teológicos grandes, complejos, se reduce al esfuerzo también que podemos tener los líderes en transmitirla de forma sencilla y de fácil comprensión. No se trata de complicar el mensaje bíblico, se trata de simplificarlo para no hacerlo simplista, pero sí de hacerlo de fácil comprensión. Y eso era lo que intentaron de alguna manera estos escritores y teólogos de este movimiento de reforma, de transmitir a través de una manera muy fácil estas 5 cosas. Entonces, de esa manera se trató este movimiento, después de haber, por cierto, revisado, cuestionado y querido, o sea, ellos querían cambiar esa distorsión teológica que estaba acumulándose en esa tradición eclesial, primero por esto que comentábamos de las indulgencias, pero también la teología en general, de cómo se enseñaba y se practicaba la cotidianidad. Y la idea era simplificarle al pueblo la comprensión de esa propuesta. ¿Cómo le explicarían esas 95 tesis de forma práctica y sencilla? Bueno, a través de estas 5
solas. Entonces era un refuerzo comunicacional admirable porque simplificaba su comprensión. Imagínense entonces, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo fe y solo a Dios gloria. Son 5 recordatorios, 5 propuestas sistémicas que, por cierto, funcionan como un sistema. Es decir, las 5, aunque son solas, pero entre las 5 crean una forma de presentarte. Son 5 fundamentos, 5 principios que no deben olvidarse. Ellos no estaban reinventando la rueda teológica, ellos estaban sencillamente reiterando, estaban afirmando aspectos esenciales que esa época estaba demandando ser recordado. Cada una de estas solas puede considerarse tanto como una corrección a esos excesos de la iglesia en ese momento como una declaración bíblica en positivo para la gente. Y es importante resaltar aquí que cada época merece ciertos recordatorios. Cada movimiento invoca un sistema concreto y práctico de ciertos postulados. Les pongo un ejemplo en lo social. En la Revolución Francesa, por ejemplo, se plantearon 3 aspectos que impulsaron 3 valores que impulsaron lo que estaban haciendo, que eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Si uno saca uno de esos 3 elementos del juego, se distorsiona el planteamiento, igual con estas 5 solas. Entonces, si nos tratamos de venir al momento en el que estamos viviendo hoy, siglo XXI, ¿cuál sería la mejor propuesta que nosotros, sugiriéramos para que la cristiandad se centre alrededor de lo relevante? ¿Serían estas mismas 5 solas? Bueno, una pregunta para reflexionar. Yo quiero entrar entonces en el solo Cristo. ¿Por qué era importante hace 500 años hablar de solo Cristo? El autor Núñez dice esto, dice: por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la iglesia del momento abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de salvación. Es decir, había un esfuerzo de los teólogos de responder esa pregunta de ¿cómo se salva el hombre? ¿Cuál es el plan de redención de parte de Dios? La respuesta fue, en una de estas 5 solas, solo Cristo, del latín solus Christus o solo Cristo. Y este principio afirmaba que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es decir, su muerte y su resurrección, no solo que eran necesarias para la salvación, sino que también era totalmente suficiente. Y yo quiero resumir en 4 puntos todo lo que quizá embarcaba esto, y para nosotros también realzar la doctrina de Cristo, que para ellos fue significativo. En primer lugar, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro o cualquier otro camino para llegar a Dios. En la Biblia, capítulo 4 de Hechos, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, en esta primera idea de que la salvación se encuentra solo en Cristo, no hay otro camino, no hay otro método, no hay otra persona, no hace falta algo más, añadirle algo o a alguien más, es solo Cristo suficiente. No hay que embellecerlo, no hay que añadirle esfuerzo ni sacrificio a lo que él ya hizo. No se necesita añadir misticismo a la fe para que la obra de Cristo sea efectiva en nosotros. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero exaltar o resaltar acá es que Jesús se planteó y aún sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Él, en pocas palabras, concluyó la obra que vino a hacer y fue suficiente. En la doctrina de solo Cristo se resalta el papel de Jesús en la salvación. O sea, ¿qué papel juega él? Bueno, la tradición hasta el momento había colocado a los líderes de la iglesia como los sacerdotes en el papel de los intercesores entre los laicos o el pueblo y Dios. Es decir, no había forma de comunicarse con Dios si no había alguien de por medio continuamente. Entonces esto creaba una dependencia del relacionamiento entre los laicos con los sacerdotes para poder tener acceso a los asuntos de Dios. Sin embargo, los reformadores enfatizaron el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote que intercede y que está en medio de nosotros ante Dios Padre,
y la no necesidad de tener estos otros intercesores que de alguna manera limitaban la interacción. En Hebreos 4:15 se enseña porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Entonces Jesús es el que nos ofrece acceso a Dios y no es algún líder espiritual en particular. Y ese énfasis lo tenían claro los reformadores, pero me llama mucho la atención y me encanta pensar en esta realidad teológica que conseguimos en la palabra. ¿Saben? En el tabernáculo, en el lugar, el templo de Jerusalén particularmente, para ponerlo más concretamente, no había asientos, puesto que los sacerdotes debían estar de pie porque estaban continuamente sacrificando a favor del pueblo. Sin embargo, la Escritura dice esto, muy interesante, dice en Hebreos capítulo 13, Hebreos 1:3, dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó. Los sacerdotes estaban parados, pero Cristo, el Hijo, se sentó a la diestra. Luego en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué significó esto que se sentó? Bueno, la obra de Cristo en la cruz ha sido completamente terminada y es totalmente suficiente y no tiene necesidad de ninguna acumulación de obras humanas o méritos que alguno pudiera pretender contribuirle o añadir a la obra sacerdotal culminada. Él en ese momento hizo el último y necesario sacrificio y terminó su obra, se pudo ir a sentar. No hace falta otros más sacrificios posteriores o añadiduras a la gran obra de Cristo en la cruz. Qué bendición tenemos nosotros de saber que nuestro Dios está sentado en el trono, entre otras cosas, habiendo concluido lo que significó el sacrificio absoluto. Ahora, el punto número 3 nos lleva a otra comprensión también. El sacrificio de Cristo fue único y fue capaz de satisfacer las demandas de la justicia de Dios. La Escritura en Gálatas 2:16 es muy clara y nos dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, qué interesante es que nosotros sabemos que en Él fuimos justificados. Dice el autor Scott Clark, nos recuerda que el corazón del Evangelio no se trata de nosotros. El corazón del Evangelio es Cristo por nosotros. La forma de decirlo era Christus pro nobis. Esta fue la esencia del mensaje de Pablo, que Cristo vino por nosotros para hacer por nosotros, escúchenme bien, lo que nosotros no podíamos hacer y nunca lograríamos por nosotros mismos. Es decir, si la humanidad pudiese salvarse por sí misma, entonces ¿para qué iba a venir Cristo? ¿Para qué necesitábamos un Salvador? ¿Cierto? Ahora, aquí hay un contraste interesante que hay que estar claros. Por un lado, tenemos que la obra de Cristo en la cruz es totalmente suficiente para salvarnos, pero el contraste es con el hecho de que nosotros somos insuficientes para salvarnos por nosotros mismos. Entonces, somos insuficientes para salvarnos por nosotros mismos, pero lo que hizo Cristo fue completamente suficiente. Entonces, su obra, no solamente que ahí se complementa con las otras solas, la fe, la gracia, etc. Pero lo interesante acá es saber que su obra es idónea, sin necesidad de ayuda propia. Yo no le tengo que ir a añadir nada. Además de que no puedo añadirle, no puedo alcanzar ese estándar. Ni yo
ni nadie. No hay otra persona que le añada a lo que él ya hizo. Pablo, el apóstol, nos recuerda en 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. De manera que es por causa de la gracia de Dios en Cristo que somos salvos, y nuestra suficiencia solamente proviene de Dios en la obra consumada en Jesucristo. Me encanta como Martín Lutero lo afirmó diciendo: debo escuchar al Evangelio. Este no me dice lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ya hizo por mí, ha hecho por mí. Es decir, el Evangelio no nos apunta hacia cosas que tenemos que hacer para ganar la salvación. Más bien nos apunta a Jesús para entender lo que Él ya hizo por nosotros. Allá en mi querida Venezuela hay un dicho que dice: el que va atrás ve para adelante, y el que va adelante voltea. Quiere decir, y quiero traerlo a colación porque antes de la venida de Cristo, la gente en el Antiguo Testamento veía hacia el futuro al Redentor que vendría. Pero hoy nosotros podemos ver hacia el pasado, hacia la cruz, cuando Jesús vino, lo que ocurrió allí. Entonces los que venían atrás veían hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás. Es decir, hace 2000 años ya ocurrió lo que necesitábamos completa y suficientemente para ser salvos. Lo que vemos es tú y yo voltear hacia atrás, ver y abrazar la cruz, abrazar a Jesús y lo que Él hizo allí por nosotros. El último punto y el cuarto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el hecho de que en Jesús tú y yo estamos completos. Estamos completos. No es que nosotros contribuimos con nuestra salvación, con nuestras obras. Se trata exclusivamente de la obra sacrificial que Cristo hizo por nosotros y a nuestro favor. Charles Spurgeon dijo: mi única esperanza para el cielo está en la expiación completa, hecha en la cruz del Calvario por los impíos. Me gusta la frase expiación completa. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 3:18 lo siguiente, nos dice: porque también Cristo, el Mesías, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, para Él llevarnos a Dios, necesitamos estar 100% listos para ir. No podemos estar 99% redimidos, por ejemplo. Todo lo que nosotros necesitábamos de parte de Él para ser salvos ocurrió. Nosotros fuimos, y al creer en Jesús y al ser Él nuestro único y suficiente Salvador, dice la palabra en Colosenses 2:10 que nosotros estamos completos en Él. No estamos 97, 99,5% completos. Dice, estamos absolutamente completos en Él. Eso es lo que dice la palabra. El asunto es si nosotros lo creemos y lo vivimos diariamente. Jesucristo fue traspasado por nuestras desobediencias y transgresiones. Él llevó en su espalda, sobre su cuerpo, el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, y su obra satisfizo plenamente el justo juicio de Dios y logró obtener para nosotros la paz definitiva entre Dios y nosotros. Él estaba en el medio, Él logró todo lo que se propuso, para lo que vino, y Él logró abrir ese camino para nosotros tener el acceso absoluto. Por eso tú y yo ahora podemos, como dice la palabra, acercarnos con confianza al trono de la gracia. Qué hermoso es pensar en estos 4 puntos que hemos compartido hoy. En resumidas cuentas, el sacrificio de Jesús fue exclusivo, más nada nos salva, pero también fue suficiente, pero también fue completo y nos da plenitud. Qué bueno hoy es, juntos, aquí donde estamos, celebrar 500 años de la Reforma. Ese icónico momento de centración, de volver a la esencia que tuvo la iglesia en ese momento.
sobre todo porque siempre nosotros como seres humanos estamos, pareciera que olvidando las cosas que deberíamos recordar y recordando las cosas que deberíamos estar olvidando, ¿verdad? Tenemos ese detalle. Pero qué interesante que la doctrina de Cristo, mis hermanos y mis hermanas, ha sido, es y siempre será vital, fundamental para que la iglesia de Dios se mantenga vibrante y real y se proyecte hacia el futuro. En la era en la que estamos, que es la era de la posverdad, del liberalismo y de muchas otras cosas, todavía seguimos batallando con muchos de los mismos asuntos que batallaron hace 500 años estos hermanos y los mismos que batallaron en otras eras la iglesia de Cristo. La ignorancia es una de las cosas más importantes, sobre todo ignorancia de la palabra de Dios. Me gusta también como el autor Núñez menciona, dice, a lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases como las que aquí se definen, no como una forma de traer nueva revelación, sino buscando maneras de afirmar lo ya conocido, para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe sean olvidadas en el tiempo o tratando de llamar a la iglesia a sus raíces. Mis queridos hermanos y hermanas, no importa si nosotros hoy en día creamos acrósticos nuevos o videos o formas de comunicar el mensaje de una manera creativa, una campaña, una serie de mensajes, si escribimos libros, si componemos canciones, pero por favor mantengamos a Jesucristo en el centro de la predicación. Mientras estemos ahí vamos a estar a salvo. Mientras estemos allí haciendo eso, mientras estemos volviendo a la esencia, sabemos que hay garantía para un futuro y un legado hermoso en nuestra cristiandad y para nuestras futuras generaciones. Hoy estamos aquí recordando con alegría la Reforma, pero más aún recordemos y regocijémonos y alegrémonos en la oportunidad de apegarnos a la doctrina bíblica. Es la única garantía que tenemos que nuestros hijos y nuestros discípulos van a mantener viva la fe en el Dios que nos salvó por gracia. Solo Cristo